Vamos a arrancar con el libro de Judas. Judas es una cartita chiquitititita. Justo antes de llegar al último libro de la Biblia, te encuentras una cartititita de 25 versículos. Y además, ¿quién es Judas? Bueno, ahorita justamente vamos a hablar de esto, porque Judas es un personaje sumamente interesante. Judas es de esas cosas que uno sí debería de un día en la vida aprender sobre este señor, si es que uno no lo ha leído, porque es una cartita que lo que tiene de chiquita lo tiene de interesante, ¿sí? Bien, Judas, ¿cuáles son los temas de Judas? Bueno, tú tienes que ser alguien que esté en vigilancia permanente. ¿Quién de ustedes, póngame así like, conoce para las parábolas de Mateo 25 y en particular una donde habla de 10 vírgenes, 5 de las cuales estaban listas, 5 de las cuales no estaban listas? Pónganme like si conocen la... Muy bien. En vigilancia permanente porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Judas nos advierte sobre estas cosas. Número dos, nos advierte que tenemos que estar firmes en la fe. ¿Por qué? Desde su tiempo había falsos maestros que estaban metiendo corrientes equivocadas. Y tanto Pedro como Judas, bueno, en realidad todos, también Juan y también el apóstol Pablo, atacaban mucho el tema de los falsos maestros porque se andaban metiendo, enseñando burrada y media, que Cristo no había sido hombre, que había evangelios, el evangelio de María Magdalena y el evangelio de Tomás, y una lista de cosas ahí que se andaban inventando. Y muchos de estos maestros, sobre todo tendientes a que la gente se volviera judía cristiana, pero todavía practicara todos los ritos, la circuncisión, todas las fiestas, porque si no se iban a meter en problemas en su fe, lo cual no tiene sustento en términos de la enseñanza apostólica. La bronca fue tan fuerte que en Hechos 15 tenemos un concilio donde tuvieron que ponerse de acuerdo, pues primero si iban a aceptar a los gentiles, lindos, porque pensaban que ellos tenían que aceptarlos, ¿va? Lindos. No, o sea, no era un asunto que Dios les estaba preguntando. Y para evidencia simplemente los llenó del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y entonces ya no supieron qué hacer. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a no solamente aceptarlos, no les vamos a pedir que obedezcan la ley salvo cuatro cosas. ¿Quién de ustedes me dice cuáles cuatro cosas? Les voy a soplar una. De acuerdo a eso no podemos comer ni moronga ni fritada, para los que saben de qué estoy hablando, ¿sí? Porque ahí Sangre. se pide que nos abstengamos de De cuatro la cosas. sangre. Sangre, no podemos comer sangre, De efectivamente. ahogado. Ahogado, animal ahogado, porque libera toxinas y es una carne enferma. ¿Qué más? Lo sacrificado a los A ídolos, los ídolos. efectivamente. Por eso, al menos en la interpretación de Carolina y el pastor Efraín, nuestros niños no comen de la mesa de los muertos en noviembre, ¿sí? La connotación es precisamente esa. Y cuatro, muy importante y muy básica, que ya no tienen que ver con alimentos, que se Los abstuvieran pobres. de Los- ah, fornicación. fornicación, Fornicación. efectivamente. Muy bien, fornicación. De esas cuatro cosas son para cristianos. De toda la ley se nos pidieron cuatro cosas. ¿Ok? Claro, el Señor Jesús nos dijo que son dos los mandamientos y que son importantes: amar a tu Dios y amar a los demás como a ti mismo, ¿sí? Pero de lo que es la ley, los mil y cacho de mandamientos, ¿cuáles nos pidieron? Cuatro. ¿Ok? Bien. Y tercer tema, Judas habla de oponerse a la herejía, porque sí había un montón de herejías y de cosas por ahí circulando que no tenían nada que ver. Ahora, ¿quién es el autor de Judas? Porque el nombre Judas, que en realidad es Judá, resulta que era súper popular. Era como llamarse Pepe, así como llamarse Antonio, bueno, no, o sea, vaya, no se ofendan, no estoy diciendo que tu nombre es común, estoy diciendo simplemente que hay muchos de esos acá, sobre todo en México, ¿va? Llamarse Juan, es como un montón de Juanes acá en México, ¿no? Lo que hacían era que decían, bueno, Judas de Galilea, María de Magdala, Saulo de Tarso. Entonces decían la ciudad de la cual tú venías.
Para los que no saben, María Magdalena significa que ella venía de la ciudad de Magdala. Era una ciudad, sí, israelita. No es que su nombre era Magdalena o su apellido era Magdalena, o sea, venía de la ciudad de Magdala. ¿Ok? Esa era una forma, pero el problema es que a veces había comunidades donde había más de un Juan. ¿Qué pasa si es Juan de Éfeso y Juan de Éfeso? Pues ya se separaban entonces por el papá. Juan, hijo de José, Juan de Éfeso, hijo de José. Y el otro, es hijo de Simón. Bueno, pues ya más o menos ahí. Esos nombres, Simón, Judas, Juan, Jacobo, son nombres súper, súper comunes en aquel tiempo. Entonces había dudas al principio de quién podría ser el autor de esta pequeña cartita. Unos creían, de acuerdo a Hechos 5:37, ahí aparece un personaje que se llama Judas el Galileo, ¿sí? Es uno de los seguidores, no es apóstol, pero es de los seguidores del Señor Jesucristo. Otra opción, Judas de Jerusalén, es uno de los que enviaron con Bernabé y Pablo, ¿sí? La iglesia de Jerusalén los mandó a Judas de Jerusalén. ¿Sí? También algunos pensaban que podría haber sido el Iscariote, lo cual, pues, sabemos que no le dio tiempo ni de nada a ese hombre, más que de comprar un lugar y morirse. Y Judas Tadeo tampoco, ¿sí? No sé si ese es el que se voltea para que te vaya bien en el amor, o cuál es el que se voltea, pero no, él no escribió esta cartita, ¿sí? Bien, ¿cuál es la idea entonces? ¿Quién la pudo haber escrito? Bueno, resulta que Jesús tuvo hermanos. Nadie de ustedes se ofenda, por favor, si viene de la tradición de la Iglesia romana, porque sí tengo que hacer aclaraciones al respecto de esto. ¿Por qué? Porque si tú lees una versión conservadora católica como la Nácar Colunga, como la de Torres Amat, cuando tú leas los pasajes como Mateo 13:55, ay, ya me fui, perdón, tú te vas a encontrar que ahí dice los primos de Jesús. Pero la traducción del idioma original griego aclara que son sus hermanos. La iglesia protestante cree que María y José, después de que Jesús nació, sí tuvieron intimidad, por muchas razones. Número uno, José podía haberle pedido carta de divorcio si ella no cumplía con su mujer el deber conyugal. Número dos, la idea de la virginidad como un pecado no es un concepto protestante. Nosotros pensamos que el pastor se puede casar. Ellos piensan que el sacerdote no debería casarse porque el sexo tiene una connotación pecaminosa. Nosotros no creemos que el sexo tiene una connotación pecaminosa. Es decir, María no pecó por tener intimidad con su esposo. Al contrario, María cumplió a cabalidad su matrimonio al tener intimidad con su esposo. La gente conocía, número 3, a estas personas. De hecho, eso es lo que dice en Mateo 13:55. Joe, ¿lo tienes por ahí a la mano, Mateo 13:55? Por favor, hermano. Sí, permíteme. Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice: ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judá. Gracias, pastor. La idea detrás de esto, entonces, fíjese bien, la idea detrás de esto, entonces, tiene que ver con que primero yo entienda, sí, María tuvo hijos con José, pero no solamente dice eso, dice, y sus hermanas están con nosotros. Entonces, al menos, había dos chicas. Entonces, al menos Jesús tuvo 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres. Pudieron haber sido más chicas, pero sabemos que al menos había dos por ahí. Ahora, tú puedes creer que esto es cierto o no, pero también lo discutiríamos en algún otro momento porque necesitamos avanzar en la clase, porque esto es solamente sobre la autoría. ¿Para qué se escribió la carta de Judas? Bueno, hay una teoría que circula entre teólogos y es que es una respuesta
a una carta o a una circular, porque segunda de Pedro es una carta pequeña, que surgió en la iglesia donde Judas estaba liderando, ¿sí? Y que entonces cuando les llega la cartita de Pedro, la circular de Pedro, él dice, hey, buzos, aquí nos están avisando, tenemos que hacer algo. Entonces él escribe rápidamente ahí a los creyentes. La forma en la que se duplicaban los escritos en aquel tiempo era que recibían una carta, se reconocía la autoridad de esa carta, entonces esa carta se copiaba a mano y se mandaba a las iglesias que estaban cerca, ¿sí? Por eso hay muchas copias de los evangelios y de las cartas de Pablo, porque esa es la forma en la que se propagaba, ¿sí? Recuerden que no había imprenta, entonces era mano y las mandaban. ¿Eso daba pie al error? Sí, si tuviéramos dos, tres copias, pero de los textos del Nuevo Testamento tenemos miles de copias. Entonces realmente no hay un problema ahí en esos términos de la veracidad, ¿sí? ¿Y cuál era el tema de la carta que mandó Pedro? Los errores y las inmoralidades de los falsos maestros. Maestros que estaban promoviendo la sensualidad. O sea que sí se valía, pues, por ahí meterse con algunas mujeres y todo, y que no había problema. O sea que pues Dios no tenía problema con eso. Estos amigos no creían en la resurrección. Era como el grupo de los saduceos que tampoco creían en la resurrección. Entonces, pues bueno, le daban medio vuelo al hacha y pues no pensaban que fuera pecaminoso este asunto. También era un tema relacionado con el dinero. Esta gente cobraba los favores espirituales. Entonces, obviamente, los apóstoles se enojaron bastante. Entonces, cuando una de las teorías principales de los teólogos, de muchos teólogos, es que precisamente Judas escribe como una respuesta para otras iglesias también, para que les llegue Pedro y les llegue la de Judas y la gente entienda, esto es en serio, amados, pónganse buzos porque los maestros andan ahí rondando y queriendo agarrarse a la gente en el error, para comenzar o sacarles dinero o hasta sacarles una experiencia sexual por ahí. Entonces la iglesia tenía que estar avisada, ¿sí? Bien. ¿Dónde? ¿Cuándo se escribió? Bueno, se escribió muy posiblemente allí en Jerusalén, en el área de Palestina, que es donde andaba Judá. ¿A quién? A los llamados. Por eso esta es una epístola universal, porque ¿quiénes son los llamados? Mike, ¿tú eres de los llamados, Mike? Yo también. Hermana Armida, ¿eres de las llamadas, hermana? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces la carta es para todos los que somos llamados, ¿sí? El único tema, y yo compartí hace rato la frase de que la Biblia no fue escrita para nosotros, no es que no podamos apropiarnos de las verdades que vienen en ella, sino que tenemos que comprenderlas bien para saber qué es lo que aplica a nosotros y qué era aplicable en ese tiempo, ¿ok? Porque, bueno, para empezar, el tiempo en que se escribió es el año 67 al 68 después de Cristo, en ese periodo de tiempo. Tenemos que saber esto. La iglesia primitiva siempre pensó que Cristo iba a regresar rápido. ¿Qué tan rápido? Ellos pensaban que no iba a pasar el año 100. Y menos los judíos creyentes, porque ellos vieron cómo era destruido el templo. La ciudad quedó terrible y el templo destruido, y lo único que permanece hasta el día de hoy es una pared del templo de Herodes, donde todo el mundo va y llora y se hace una franja así como esta, nada más que se hace a la altura de la cara, porque todo el mundo va y recarga su cara ahí, llora y pone ahí sí su sudor y sus lágrimas. Ese es conocido como el Muro de los Lamentos, es lo único que quedó del templo. Entonces la gente pensaba, con todo esto ocurriendo y los romanos haciendo barbaridad y media, matando cristianos en el circo, todo el mundo pensó que Cristo iba a venir en cualquier momento. Estamos 20 siglos después y todavía seguimos aquí. Entonces ellos veían las cosas como para terminar, ¿verdad? Entonces no creían que nadie se perdiera y menos si Cristo ya va a venir en cualquier momento. Las cartas tienen un sentido de alerta con esa cosa en la mente. Cuando nosotros leamos las cartas del Nuevo Testamento, todas, tenemos que tener en mente que ellos pensaban que la cosa se iba a acabar rápido, ¿sí? Hay un sentido de urgencia en los libros del Nuevo Testamento. Muy bien.
Aquí necesito que le suban al volumen o algo así porque les voy a poner un pequeño video que explica casi toda la carta en forma resumida, ¿sí? Ahí les va, videito. La carta de Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico le escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judá cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes, quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc, donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés, basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas.
Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balán el hechicero no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de Primera de Enoc, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoc en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús. Y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento, deben lidiar con estos falsos maestros. Por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe, que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoc o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras. Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como escrituras o no. Pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de Primera de Enoc y las usó para comunicar su mensaje, que es este. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo a sentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas. El video, la verdad, a mí me parece muy bueno. Es un resumen sencillo, tranquilo, realmente muy poco interpretativo de las cosas. Es más de evidencia y contenido. Y toda esta colección de Proyecto Biblia a mí me parece muy, muy buena, de los mejores materiales que se han estado produciendo para el mundo cristiano.
También les confieso que soy seguidor de The Chosen. Por supuesto que The Chosen tiene cosas que no vienen en la Biblia, como la esposa de Pedro o la otra que era la novia de Tomás. Sí, sí lo entiendo, pero ustedes, por favor, si conocen el texto bíblico, ustedes van a saber separar, ¿sí? Y de eso siempre se ha tratado de eso, de poder separar lo que es de lo que no es, ¿ok? Bien. Volvemos a Judas y su autoría y su contenido. Recuerden, Judas es una carta que se escribe para advertirle a la iglesia, cuidado con los falsos maestros, permanezcan firmes en la fe, no se me desvíen. Ese es el mensaje de Judas, en básico, ¿sí? ¿Por qué me aplica a mí en el siglo XXI? Amados, hay una bola de burradas predicadas por ahí, de veras, cada tontería que de repente andamos nosotros creyendo, pero bueno, es parte de lo que pasa y tenemos que conocer bien la Biblia para distinguir las doctrinas falsas de las verdaderas. Si no conocemos Biblia, podemos ser llevados, dice la palabra, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que elaboran todas estas cosas para confundir al pueblo del Señor. ¿Ok? Bien, es Judas, y así dice Judas, capítulo, bueno, el único capítulo, verso 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, ahí se está identificando. Esa es una de las razones principales por las cuales se le adjudica al hermano del Señor Jesucristo, ¿sí? Judas, siervo de Jesús, hermano de Jacobo. ¿A quién? A los llamados. Esta es una carta universal, una carta católica. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Y ya platicamos acerca de que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Aquí están las citas básicas, ¿sí? Que prueban de manera directa el tema, pero hay más fuentes extrabíblicas para también entender el mismo mensaje. Sí tuvo el Señor hermanos. Y el saludo es muy característico de los escritos apostólicos y de los siervos de Dios. Muy, muy característico. Los siervos de Dios normalmente saludan en sus cartas. Y el saludo es misericordia, paz y amor para ustedes. Y además multiplicados. Si tú quieres saludar a alguien bonito, no tienes que decirle necesariamente Dios te bendiga. También puedes decirle misericordia, paz y amor te sean multiplicados. Se me hace un saludo hermoso entre cristianos. Se me hace así como una forma linda de despedir para los que somos pastores, una forma linda de despedir a la congregación al final de un culto. Misericordia, paz y amor te sean multiplicados, amado. Está padrísimo eso, ¿sí? Bien. Verso 3. Amados, por la gran solicitud, perdón, la frase amados también es muy característica de los escritores bíblicos, en particular de Juan de Pablo y ya estamos viendo aquí que también de Judas, ¿sí? El término amados es porque verdaderamente era gente cercana a sus congregaciones, o sea, realmente amaban a la gente. Y recuerden que varios de ellos estuvieron muriendo durante el proceso. Entonces se unieron más porque estaba la persecución en toda la iglesia. Entonces tenían que estar tratando de salir adelante como podían y la fraternidad se hacía muy fuerte, comían juntos, dice el libro de los Hechos. Tenían todas las cosas en común, dice también el mismo libro, ¿sí? Y entonces pues estaban metidos también en la persecución juntos, ¿ok? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, lo que dice el video, yo quería escribir sobre la salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe. O sea, les iba a escribir sobre salvación, pero tengo que escribirles sobre, tienen que contender ardientemente, tienen que pelearse por mantener la fe que les fue dada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otras cosas que se están predicando. Algunos hombres, dice el verso 4, han entrado encubiertamente, así como espías. O sea, se metieron ahí entre la iglesia de Dios para enseñar cosas equivocadas, pero no se metieron como diciendo, hola, te voy a vender un producto. No, 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 no. Fue a escondidas. Fue como, ¿y tú quién eres? No, pues yo también soy hermano igual que tú. Se metieron así mala onda, con el objetivo de poder confundir a la gente haciéndoles pensar que eran gente correcta.
Y fíjense bien cómo les dice Judas. Judas es un hombre que habla fuerte. Estos amigos son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a Jesucristo. A ver, no era fácil cachar a estos amigos si negaban a Dios y a Jesucristo, sí, pero es que no lo hacían con sus palabras, lo hacían con su forma de vivir. Recuerden, lo dice el video, Judas no está criticando simplemente el mensaje que ellos transmiten, sino la forma en la que estos maestros viven. Ellos viven licenciosamente en términos de sexualidad. Ellos viven con el dinero como una de las fuentes principales para su tiempo, en que dedican su tiempo. Y hasta cobran por orar por ti, y bueno, hacen una lista de cosas equivocadas. Ahora, quise poner esta laminita chiquitita porque en la iglesia metodista, mis hermanos de Venezuela pertenecen a la iglesia metodista, ¿sí? Bueno, en la iglesia metodista, ¿sí? México, Estados Unidos, Venezuela, no creemos en la predestinación. Si bien algunos de nuestros hermanos tienen de repente alguna preferencia un poquito más por la doctrina neocalvinista, ¿sí? Los metodistas por origen y por mayoría somos arminianos. Algunos no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero sí es importante hacer la aclaración de este punto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, resulta que hay dos formas de pensamiento. Una línea de pensamiento dice, ya todo está escrito, ya Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Ya no hay vuelta de hoja. Y los que están predestinados para salvación están predestinados ya para salvación. Los que están predestinados para muerte eterna ya están predestinados para muerte eterna. ¿Por qué no pensamos nosotros que eso es parte de nuestra creencia? Porque nosotros creemos que la palabra enseña que Jesús, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque creemos, como le dijeron al carcelero de Filipo, que si tú crees en Jesucristo, puedes ser salvo tú y a lo mejor esto le va a tocar a los de tu casa. Porque para todo aquel que cree en Él, hay vida eterna. Ese texto sería falso, el de Juan 3:16 sería un texto falso si ya hay algunos predestinados para la muerte. Pero hay esa línea de creencia dentro de nuestros amigos cristianos, en particular en las iglesias bautista y presbiteriana, ¿sí? Los amamos, son fantásticos, los bautistas producen Biblias fenomenales, fenomenales, las Scofield, el Diario Vivir, la Biblia Plenitud, la Arcoíris, de veras, ellos saben hacer Biblias como deben de hacerse las Biblias, ¿sí? De veras, tienen buenas cosas, buenos comentarios. El comentario de Matthew Henry, este librón así impresionante, este es un librazo, pero nuevamente, igual que otro comentarista que se llama Barclay, William Barclay, son comentaristas de corte neocalvinista. Entonces, es importante que tú sepas esto porque de otra manera, tú lees un texto como esto, estos amigos ya estaban predestinados para bla, 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 y tú ya automáticamente dices, sí, estos van a arder en el infierno, ya estaban predestinados para eso. Y sobre esa línea, entonces tú jamás hubieras pensado que Judas hubiera tenido oportunidad de arrepentirse, porque Judas estaba predestinado para el infierno. No, amados, Judas estaba predestinado porque alguien tenía que engañar a Jesús y Judas era el más susceptible de hacer estas cosas. ¿Judas pudo haberse arrepentido? Mi interpretación teológica es que sí, que lo que él fue a hacer después de mentir y después de engañar al Señor Jesús y de entregarlo, él pudo haberse arrepentido, igual que Pedro. Pedro también lo negó, pero Pedro se arrepintió, Judas no lo hizo. Entonces, a ver, pero no tenía que existir Judas, uno que entregar, sí, sí, claro. Pero en qué basamos nuestra fe para pensar que una persona ya está predestinada para el infierno? Eso saca completamente el concepto de Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia. Ahora, por último, ¿por qué nuestros hermanos en la fe piensan eso? Bueno, una de las razones es que
cuando analizamos el término omnisciente, que significa que Dios sabe todo. Entonces automáticamente nos causa un choque. A ver, pero espérame. Entonces Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Bueno, el presbiteriano y bautista te van a decir, claro, porque Dios sabe todo. Él es soberano, entonces él se sale con su soberana gana, ¿verdad? Y él ya escribió quiénes sí, quiénes no. ¿Para qué creó a los que no? Ah, nunca te contestan bien, mis hermanos. Son parte del paisaje. Son como los animales que, pues bueno, no se van a ir al cielo. He oído cada respuesta, amados, tan fuera del contexto bíblico que de veras, qué miedo. Porque nuestros hermanos piensan que si hay personas que Dios creó, las destinó desde antes de que nacieran para que sufrieran una condenación eterna. No simplemente para no ir al cielo, ¿eh? Para ser condenados eternamente. Eso no equivale con el resto de enseñanzas de misericordia y de amor de Dios. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Que Dios se puede reservar el derecho de saber o no quién va a ser salvo? Sí, porque no nos hizo como los animales, ya prefijados. El pato no se pregunta si es buena idea en verano lanzarse con sus amigos patos y viajar en forma de flecha. Lo hace, así está escrito para él. La planta no dice, ¿será buen año para la fotosíntesis o no? No, no. Simplemente la realiza. El conejo va a buscar a la coneja. Todo esto ya está prescrito para ellos. Usted y yo somos la única parte de la creación que fuimos hechos conforme a la semejanza de Dios. Usted y yo podemos elegir qué es lo que Dios quiere que hagamos, que elijamos la salvación. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Dios nos forza al arrepentimiento? No, amados. Yo entiendo que usted pueda tener a lo mejor una doctrina o una tendencia neocalvinista, pero es importante que usted sepa cuál es la metodista, cuál es la arminiana, para que usted, al estar en nuestra iglesia, entienda muy bien esto y sepa que, pues bueno, todo esto no se arma para pleito, ¿sí? Simplemente es la línea de pensamiento. Y la clase no es sobre doctrina teología sistemática tampoco. Pero sí quería mencionar esto porque obviamente es importante entender este concepto, sobre todo si vamos a entender Judas, porque Judas habla de demonios y de cosas ahí que van ocurriendo, y si yo no tengo esta perspectiva clara, lo voy a malentender. Muchas gracias. Y bueno, sé que el tema de la soberanía de Dios se prestaría para que le diéramos largo y tendido, ¿ah? No, no en esta clase, sí, nos echamos un zoom aparte si quieren para hablar de esas cosas, pero sí es importante al menos que entiendan la línea arminiana, la línea wesleyana, ¿sí? Es importante entenderla porque podría haber confusión en este sentido. Por la misma razón, siempre les vamos a recomendar que si se traen un invitado no metodista a predicar en las iglesias metodistas, pues bueno, no los vayan a invitar a predicar sobre salvación, ¿verdad? Invítenlos a predicar sobre, hay 25,000 cosas más que hay para predicar, ¿verdad? Ellos son nuestros hermanos en Cristo. Esta diferencia sí es importante, tanto que dividió las iglesias en el pasado, y estamos hablando de 1700, 1800, pero bueno, no necesitamos que nos divida el día de hoy. Ok, continuamos. ¿Qué más dice la epístola de Judas? Verso 5. Pero les quiero recordar lo que ya lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Uy. Recuerden que lo que dice el video, el autor de Judas es un hombre que supone que tú que estás leyendo esto, dominas el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque naciste en el tiempo de Cristo, donde todos los niños van a la sinagoga a recibir clase especial para niños. En particular, cuando se acercan tus 12 años, te recargan más contigo porque tú vas a realizar una fiesta que va a dar tu cambio a la vida del adulto. Tú vas a entrar a ser considerado como aquellos que tienen entendimiento, y eso es a partir de tus 12 años. Vas a hacer una fiesta, si eres hombre, eres bat misma, si es mujer es bat misma, dependiendo, pero mitzvah significa fiesta, ¿va? Entonces, va a venir tu mitzvah y tú vas a tener que repetir textos del Antiguo Testamento.
Porque recuerden, en aquel tiempo no hay escuela dominical. Los niños son enseñados en casa. La escuela dominical es en la casa. Entonces tu papá y tu mamá te enseñan cada día de reposo, te enseñan todo. Te vuelven a leer en la Pascua, te vuelven a recordar cómo fue y es que el Señor nos sacó y hubo que poner sangre en los marcos de la puerta. Todo se repite año con año. Entonces un hebreo entiende la escritura. Si su casa estuvo normal, entiende la escritura. Entonces por eso el autor de Judas es un hombre que entiende que los lectores dominan estas cosas. ¿Por qué tú y yo, mexicanos del siglo XXI, tendríamos que dominar el Antiguo Testamento si no somos ni judíos ni nada? Somos cristianos, creemos principalmente en Cristo y sí, por supuesto, en su origen, que es el Antiguo Testamento y cómo todo el Antiguo Testamento habla de él. Pero nuestro highlight más grande no es Jehová es mi pastor, amados. Es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nuestro brillo grandote no es alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Todo eso es bonito, pero para nosotros el centro de nuestra fe es Cristo. Nosotros somos cristianos. Entonces, ¿por qué deberíamos dominar el Antiguo Testamento? Bueno, deberíamos dominarlo porque queremos conocer más a Dios, pero no nacimos con Él como los hebreos. Por eso es que el autor, y esta es otra forma de explicarles, que el autor no estaba pensando en usted y en mí en el siglo XXI en México. Estaba pensando en los lectores creyentes judíos, creyentes en Cristo, que se habían convertido y que estaban batallando con las falsas doctrinas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Mike? ¿Todo bien? Me pregunto porque aquí te tengo luego abajo de mi cara, Mike. Dios te bendiga. Bueno, y da el ejemplo, miren, los ángeles no guardaron, número dos, ejemplo dos, los ángeles que no guardaron su dignidad, acá está el segundo ejemplo. En el primer ejemplo yo puse estos viejones que son Josué y Caleb. Toda la primera generación se murió, amados. Nada más quedaron estos dos viejones. Fueron los que entraron a la tierra prometida de todo el millón y fracción de personas que salieron. Ejemplo 2, los ángeles, verso 7, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Uy, está horrible, ¿no? Y 3, Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas que de la misma manera que aquellos fornicaron, fueron en pos de vicios contra la naturaleza, se está refiriendo a los pecados muy seguramente de homosexualidad, y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Joseph, Sí, pastor, si me podía ayudar, por favor, en la interpretación de este versículo 6 que acabo de leer. ¿A qué se refiere cuando dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada? ¿A qué se refiere eso? Porque sí me han preguntado mucho este versículo, pero no tengo así como algo concreto, digo, para que no se nos pase, digo, si se puede, si no, después me lo puede comentar. ¿Tiene apagado el micrófono? ¿Sí me escucha? gracias, sí, escuché todo, pero comencé a hablar y estaba hablando nada más para mí mismo. Ah, Sí, vamos a verlo porque para esto es esta clase. Entonces está muy oportuna la pregunta, ¿sí? Queremos entender el texto. Una de las primeras formas, ¿sí? La forma más sencilla es comparar con otra versión bíblica. ¿Qué dice la nueva traducción viviente, que es de traducción dinámica? Les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron entre los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Está horrible, ¿no? Bueno, sí. hay una siguiente herramienta que esa se las recomiendo. Voy a tratar de explicarle en 5 minutos para no pasarme del tiempo. Eh, Obviamente va a ser más fácil si ustedes hablan en inglés, ¿sí? Se llama Blue Letter Bible o algún software que tenga la opción de interlineales. El interlineal del griego es una herramienta valiosísima. No sé si aquí un interlineal. Un segundo.
Los interlineales se ven de esta manera, amados. ¿Sí? Claro, la mayoría de los que estamos aquí no hablamos griego, porque este es el CETE, esta no es la licenciatura presencial, ¿verdad? Bueno, sin embargo, ya tenemos la forma de poder interpretar esos textos, ¿ok? ¿Qué hacemos? Bueno, por ejemplo, les presento a Blue Letter Bible, que es un sistemita muy, muy agradable. Aquí yo me meto, blueletterbible.org, y yo le pongo el pasaje, que en este caso es Judas, capítulo 1. Y hasta le puedo escoger una versión en español, que sería, vamos a poner la 60, ¿sí? Póngale. Ahí está, Judas. Vamos al verso 6. Yo le doy aquí las herramientas y tengo una opción que se llama interlineal. Interlinear porque viene en inglés, ¿ok? Y aquí me manda cada una de las palabras que son usadas en el texto griego, con sus respectivos significados. Por ejemplo, los ángeles. ¿Cuál es la palabra? Es el griego 32. ¿Qué significa? Dice aquí, ángelos, un mensajero, especialmente un ángel por implicación, un pastor. Mm. Por ejemplo, en Apocalipsis, la palabra ángelos que se utiliza en el capítulo 3 es traducida como un pastor. En el caso de Judas, que sí está hablando de Satanás y está hablando de demonios, sí está hablando en particular de ángeles y entendemos que se refiere a los ángeles que se separaron junto con Lucifer de Dios. El tema, la verdad, da para mucho y siempre es un problema la interpretación porque hay 25.200 teorías, ¿sí? Si queremos apegarnos lo más cercano al texto bíblico, lo que sí entendemos es acerca de una rebelión en el cielo, donde Satanás, si pudiera tomarse el texto de Ezequiel 28 como referente, es sacado del cielo y arrojado de ese sitio, porque no es tanto un sitio geográfico, ¿sí? Ese conflicto significa ahora que entonces que Dios ya no les da lugar para poder moverse como siempre se movieron, no van a estar más en su presencia y van a estar en un formato donde no se pueden morir, pero tampoco pueden hacer lo que quieran y andan limitados en términos de lo que son sus capacidades generales. Esa es la teoría como más aceptada por todo el mundo, ¿sí? Dice aquí que abandonaron su habitación, se refiere a que dejaron la gloria de Dios, tuvieron que salir del lugar de la gloria de Dios y dice que se les preservó en cadenas, chains. Ese es el griego para desmos, ¿sí? Esto nos puede servir un poquito para tratar de hacer el ejercicio de lo interlineal y nos puede ayudar a interpretar lo mejor posible la escritura. Entonces, una idea final sería esa, ¿sí? Entendemos que hay ángeles que salieron de la voluntad de Dios, ¿sí? Y que fueron sacados de la gloria del Señor. Y para ellos está esperando un tiempo de el gran juicio donde van a ser juzgados. ¿Cómo vamos, Joseph? Muy bien, sí, muy bien, pastor, gracias. Y también el último comentario, como usted Sí. decía, este capítulo de Judas es muy similar a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Están casi como si se hubieran copiado en la escuela. Sí, exactamente. Gracias. Como para nosotros leer Mateo comparándolo con Marcos o Lucas comparándolos con Marcos. ¿Por qué? Porque primero se escribe Marcos, toma Mateo de los escritos de Marcos para hacer su evangelio, por eso se parecen tanto, y luego Lucas toma de los escritos de Marcos y de Mateo para hacer su evangelio. Son conocidos como los sinópticos. Juan, que es el único evangelio que no se parece, porque él no tomó los escritos de los demás, y efectivamente, Pedro y la segunda de Pedro y Judas son cartas súper similares, con la diferencia de los observaciones propias de cada autor, ¿verdad? Sí. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Buena observación, Joseph. Dios le Gracias. bendice, gracias. Bien, ¿vamos bien? Hermana Elvita, ¿todo bien?
¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Bien, estamos entonces en los tres ejemplos, porque fíjense, por ejemplo, él está citando este formato aquí de estos amigos son como los rebeldes espirituales, son como Sodoma y Gomorra, son como los egipcios necios del tiempo de Moisés. Y ese es el problema, o sea, los maestros estos van a perdición eterna. A eso se refería en el versículo anterior, donde decía que están destinados a la condenación. O sea, se refiere a gente que está haciendo mal, sabe que está haciendo mal y de todos modos quiere seguir insistiendo en hacerlo mal. Entonces, el autor de Judas está diciendo, lo que viene para ellos es terrible, es equivalente pues a todo Israel que pereció en el desierto, a los ángeles que están guardados para la condenación eterna, se parece a Sodoma y Gomorra que no hubo salvación para ellos. ¿Sí? Bien, continuamos. Verso 8. No obstante, de la misma manera, perdón, no me quiero rectificar aquí rápido la hora, es que no tengo mi reloj, gracias. De la misma manera, también estos soñadores, estos maestros falsos, mancillan la carne, porque también son supersexuales estos amigos. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Este temita solito es muy relevante, amados. Y Judas explica por qué. Cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mm. A ver, ya nada más la pura frase, Miguel, el arcángel, peleándose contra Satanás por los restos de Moisés. ¿Ya habías oído tú de eso? Si no habías pasado por Judas y por Pedro, no lo habías oído. Porque este es un tema que los israelitas conocen, porque ellos conocen un pequeño librito que circulaba en sus tiempos, que fue escrito por un fariseo, que se llama La Asunción de Moisés. Para que ustedes tengan acceso a este tipo de material que creen, se los puse en los materiales de apoyo. Si ustedes quieren leer sobre el librito, ahí se encuentra, los manda a este link, el cual les va a abrir esta paginita y ahí pueden leer el librito de la Asunción de Moisés. Les tengo una mala noticia. El libro de la Asunción de Moisés es uno de esos libros que no se encontraron completos. Entonces, si ustedes van y como yo quieren hacer ejercicio de buscarla, el momento donde Moisés y Miguel, donde se están peleando Lucifer y Moisés ahí por el cuerpo, no lo van a encontrar porque es de las partes que se perdieron de los textos originales. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo Judas? Bueno, es que todo mundo en Israel conoce estas historias. Por eso les decía que no fue escrita para nosotros. O sea, el autor de Judas está pensando que la gente domina este libro porque es un libro que anda circulando ya desde hace décadas entre ellos. Se escribió ahí antes de que Jesús iniciara su ministerio, a través de las manos de un fariseo, bien reconocido. Por eso la gente lo conoce, porque se los enseñaron ahí en la sinagoga, los pequeños. Entonces, ellos entienden esto y no se les hace raro para usted y para mí leer que Satanás y Miguel se andaban peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué no se andaban peleando por el cuerpo de David o por el de José? No, no, era por el de Moisés. ¿En dónde está eso? Bueno, en ese librito, que es un librito apócrifo, es un librito que pertenece a los deuterocanónicos, o sea, no al canon oficial, sino a los libros que también eran ilustrativos para el pueblo de Israel en el tiempo de Cristo. ¿Sí? Y que por eso son citados aquí como referencia. No para que usted vaya y ahora base su teología en Primera de Enoch o en el Testamento de Moisés. No, no, ese no es el objetivo. Pero es bueno que usted lo sepa a través de esta clase. Por eso les decía que los textos tenemos que comprenderlos no solo a la luz de la propia Biblia, porque a veces nos va a faltar el elemento cultural que nos ayude a entender lo que los israelitas pensaban en su tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Todo bien? Vale, seguimos adelante. Estos no solamente, bueno, y por cierto, aquí les decía que este pedacito se presta para mucho. Yo creo en la liberación. Dios me ha usado a mí varias veces para llevar a cabo una liberación.
Pero hay un problema, de repente se volvió de moda entre los cristianos una frase que dice, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué creen? Jesús no usó esa frase, Judas no usó esa frase, y según lo que Judas está escribiendo, ni siquiera Miguel el arcángel usó esa frase. La frase correcta es Jehová te reprenda. No, yo Efraín te reprendo a ti, demonio. Bueno, se las dejo, podríamos discutir después sobre el tema, pero el tema se vuelve importante por esto. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales. Esa es otra parte, ¿sí? Pero está diciendo que estos amigos rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Claramente está diciendo que estos tipos hablan hablando de Satanás, así, tú cucaracha de la alcantarilla y vas a arder. Yo he oído a personas que utilizan la liberación en esos términos. Amados, no es bíblicamente recomendable que tú lo hagas de esa manera. Recuerda que tú y yo fuimos hechos poco menor que los ángeles, dice el libro de los Salmos, ¿sí? Por eso de repente un demonio puede hacer ruido en casa de una persona. Y tú y yo necesitamos herramientas espirituales. No es conveniente. Está vencido, si es nuestro enemigo, si estamos en contra de ellos. Nuestra lucha es contra ellos, porque no es contra carne y sangre, sino contra todos esos niveles ahí de autoridad, ¿sí? Potestades, gobernadores, de las regiones celestes. Sí, sí. Pero no es sobre la base de que yo, Efraín, te reprendo porque yo soy súper chidote, soy una bendición. No, 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 no. Es por la sangre de Cristo, es por el poder que hay en Cristo, no porque yo soy alguna cosa, sino por el poder que hay en Cristo, no porque yo me sé la Biblia ni siquiera, aunque esa es la forma correcta de correr al diablo, como Jesús lo hizo. Pero cuando vemos a Jesús en los textos de los evangelios diciéndole, te reprendo. Mm. De hecho, la recomendación de Cristo es resistir y huirá. He oído a algunos decir, te reprendo y te mando al séptimo infierno. Ah, caramba. Muy interesante, sería interesante saber de dónde sacó lo del séptimo infierno, ¿verdad? Pero bueno. Y también son gente muy sexual. Blasfeman no solamente de las cosas que no conocen, sino que en las que sí conocen por naturaleza se corrompen como animales irracionales, como bestias inútiles, dice la versión 909. Está todavía más agresiva la versión antigua, porque sí les está diciendo que son unos animales estos, ¿sí? Bueno, está enojado, ¿verdad, Judas? Porque, pues claro, están engañando al pueblo de Dios. Y ese es el tema, o sea, eso no es cualquier cosa engañar al pueblo del Señor Jesucristo. Bien, ya estamos a la mitad. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, que mató a su hermano mató a su hermano Abel, han seguido el camino del lucro de Balaam y van a perecer como los de Coré. El autor de Judas es un hombre que conoce bien su Biblia. Y recuerden, para ellos no hay dos Biblias, no hay una Biblia dividida en dos partes, para ellos hay una, y es el Antiguo Testamento, es lo que es conocido como la Biblia hebrea, ¿sí? Ese término lo vas a oír si tú estudias más sobre teología. La Biblia hebrea se refiere al Antiguo Testamento en el mismo canon que tú y yo tenemos, que va de Génesis a Malaquías y que tiene 37 libros, ¿sí? Bueno, sobre esa base es que ellos tienen un fuerte entendimiento del Antiguo Testamento y por eso Judas cita estos textos porque la gente los entiende. La gente entiende las maldiciones y las cosas y las historias y lo está citando. Estos amigos han seguido el camino de Caín, ¿por qué? Porque están mintiendo, porque están yéndose en contra de las autoridades, porque están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Número dos, porque lo están haciendo por dinero muchos de ellos, como era el caso de Balaam. Balaam era la palabra que la tradujeron en la 60, la tradujeron como profeta, no es muy correcto, porque Balaam no era un profeta de Dios, era más bien un agorero, era más bien un hombre ahí que hablaba del futuro, que eso lo ha habido desde
súper antigüedad. Recuerden, la 60 tiene algunos temas con la traducción, ¿sí? Varios temas ahí que no, por eso hay que revisar los idiomas, ¿ok? Donde debería de decir en Proverbios 5, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, dice sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y como ese les puedo mencionar un montón de cosas en las cuales la traducción perdió fuerza porque aparte los traductores tenían que guardar una línea moral. Y eso es importante de saber, ¿ok? Pero bueno, en el caso de Balaam, no es que fuera un profeta, era por ahí un vidente, y la idea era ve y maldice, ¿verdad? Pero Dios encuentra la manera de frenar a este señor diciéndole ahí a su animalito que se ponga a hablar, ¿verdad? Y tres, pues van a perecer, como la historia de Coré. Coré es un levita que se revela y Dios termina abriendo la tierra que se traga a Coré y a su familia. Es una historia, bueno, está como de Netflix de terror, de ver, está horrenda. ¿Por qué? La rebelión y la idolatría, que es su equivalente, para Dios es un pecado, le molesta mucho a Dios, mucho, mucho, porque significa que como que su amor no te importa, o sea, él te da todo, Él es sublime, Él entrega todo lo que Él es, y a cambio de eso tú te rebelas, chismeas, te vas con otro Dios. Para eso, Dios para esas cosas es muy especial. Entonces, en el caso de Corea, se castigó fuerte y lo vio la gente. Imagínate, nada más que se abre la tierra ahí mientras estamos hablando, ¿no? Y se traga algunos. Uf, qué cosa tan fuerte. Bien. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágape se refiere a la reunión, se refiere al culto, se refiere a la reunión de los santos. Que ellos recuerden, el libro de los Hechos nos dice que se reunían en el templo y por las casas, ¿sí? En el templo y por las casas, sobre todo en las casas. La primera iglesia fue una iglesia muy celular, muy de escondidas, muy de grupos pequeños, ¿sí? Eso era la iglesia primitiva. Pero estos amigos se metían a esas celebraciones y andaban metiéndose ahí con sus cosas equivocadas, porque, por ejemplo, pues comiendo impúdicamente, me gusta el concepto, la nueva traducción viviente lo menciona como, a ver, este es el verso 12. Vamos a ver rápidamente el verso 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. ¿Por qué? Porque la gente se reunía para celebrar a Cristo, pero estos amigos, dice, son como pastores que no tienen vergüenza. Ahorita vamos a ver con qué los compara, porque realmente Judas está enojado con estos señores. Ágapes, a sus fiestas, sus convites, ¿sí? O sea, sus reuniones espirituales. Eh, dice, son, número uno, nubes sin agua llevadas de acá para allá por el viento. Son como árboles sin fruto, 2 veces muertos porque son árboles en otoño y además ya perdieron la raíz, ¿sí? Esto tiene una figura poética muy bonita, no nos da tiempo de observar cada detalle con precisión, pero a ver, tratemos de observar. La nube que no tiene agua, nada más genera sombra, nada más puede afear el paisaje. Abochorna en todo caso, pero no avienta más porque da humedad, pero no da lluvia. No nos sirve de mucho. Acá en el norte, amados, en el norte del país, cuando se nos viene la lluvia esa poquita, híjole, nos molesta un chorro, porque como el calor va a seguir fuerte, acá andamos en los entre los 30 y los 40 grados centígrados en el norte de México, ¿sí? Cuando se viene esa lluvia, no nos gusta nada, porque quiere decir que se va a levantar lo que nosotros llamamos el bochorno, que era la temperatura que había ya en Israel, también había esa temperatura, pero estaba en el Valle del Jordán. Es una temperatura húmeda y caliente. Bueno, la nube sin agua es ese concepto, ¿sí? Dos, el árbol sin fruto que ha sido desarraigado ya perdió su raíz de fe.
y está muerto porque no produce frutos, no produce seguidores, no produce vida. Número 3, es como las fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. La ola puede venir con toda la fuerza, pero cae sobre el mismo mar, entonces pues bueno, ahí solitos se ahogan porque no les va a servir de nada. Es como la equivalencia de aquella frase horrendamente fuerte que Dios le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ya no andamos en caballo y no sabemos a qué se refiere esa frase si no la interpretamos al español moderno. Dura cosa te es estar pegándole a la piedra, dándole de coces, con la pata del caballo, pegándole hacia la piedra. No la vas a destruir, no la vas a lastimar, no te sirve de nada, es andar neceando, ¿sí? Estos amigos, como olas de mar fuerte, espuman su propia vergüenza, son estrellas, número 4, estrellas errantes para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Uf, está bien enojado Judas, fuerte. De estos también profetizó Enoc. ¿En qué libro? ¿Qué no se supone que lo que sabemos de Enoch está en Génesis? Y es porque es un señor que aparte de Elías es el único que se fue con todo y zapatos. A ver, ¿qué más sabemos de esos amigos? Nada, porque no somos hebreos, porque no somos judíos nacidos en Nazaret, en Capernaum, en Judea, como Cristo y sus colaboradores. Por eso no sabemos de Enoch. Pero no se preocupen, también aquí en la bibliografía les puse allí para que si ustedes tienen curiosidad, les puse el libro de Enoch. Si ustedes quieren meterse, lo pueden consultar allí, ¿sí? Para que lean ahí un poquito de qué se trata este libro, ¿sí? Que pertenece también a la primera tradición, ¿sí? Es justamente algunos siglos antes de Cristo. ¿Ok? Entre el primero y el tercero, entre el tercero y el primero antes de Cristo, ¿sí? Pero este es un libro largo, 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 largo. Nada más que, bueno, viene así también como en forma de capítulo, ¿no? Capítulo 1, verso 5. Todos serán heridos de miedo y los vigilantes temblarán. ¿De qué habla Enoc? Bueno, Enoc habla de que Dios va a volver con 10,000 ángeles y va a poner justicia en la tierra. Dice muchas otras cosas, pero la parte importante, que es la que Judas está relacionando con todo esto, es este tema, ¿sí? Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Este concepto es el que maneja Enoch, que el Señor, cuando regrese, se va a traer, dice el libro de Enoch, a 10,000 ángeles para poner en orden las cosas en la tierra. Sí, Joseph. Sí, maestro, hablando sobre este libro de Enoch, ¿qué nos recomendaría? Porque hay varias versiones de Enoch, porque los satanistas usan un libro de Enoch, habla Así es. sobre demonología. Así es. Entonces, ¿qué instrucciones nos podría dar ya que estamos hablando sobre este tema para que no nos metamos en problemas? Gracias. Bueno, el que les puse no es el de los satanistas, efectivamente, mi hermano habla con razón. Por eso es que no estamos para todo mundo recomendándole a toda la iglesia, agárrense los libros apócrifos y pónganse a estudiarlos. Los únicos libros que normalmente yo le recomiendo a la iglesia que se ponga a estudiar son los de Macabeos, porque Macabeos es historia intertestamentaria, ¿sí? Los demás libros, ay, siempre hay que tener cuidado, Sabiduría, Eclesiástico, Judith, porque traen cositas que precisamente hacen que hayan salido del canon. O sea, recuerden, están fuera por algo, ¿sí? Entonces, como mi hermano bien señala, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, sobre todo si nuestra base no es fuerte y menos si el material es un material que también utilizan pues esos amigos que son, bueno, esos enemigos que claramente están en contra del cristianismo en toda su forma, ¿verdad? Obviamente como texto tiene su valor en el cuadro judío, pero precisamente, ¿por qué utilizan satánicos y otros enemigos de la fe cristiana estos libros? Porque traen verdades a medias. El concepto de que Jesús se casó y tuvo una hija que se llamaba Sara, y las descendientes, los cuidan los franceses y son los merovingios, y no, un rollo, ¿verdad?
Y cuando salió el libro de Dan Brown, y peor, salió en película, bueno, ahí andaban preguntándome los chavos de la Liga de Jóvenes, Pastor, ¿sí es cierto que Jesús tuvo una hija? Viejo, ¿qué parte de esto es una novela? No entiendes, hermano, o sea, por favor. Pero el problema es que hay gente que maneja esto como si fuera la verdad. A eso se refiere mi hermano. Sí hay que tener cuidado con lo que leemos, amados. Sobre todo si uno anda débil y uno anda pensando que porque alguien dijo que existe un libro, una evidencia en el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, una bola de libros que circulan por ahí, escritos en su mayoría por gnósticos. El movimiento gnóstico ya estaba en el tiempo de Cristo. Pues la iglesia peleaba contra esos brothers que traían un rollo muy diferente a los libros aceptados por la Búscale iglesia. ahí, si no hay, no hay, entonces. Sí, allá en Ma- el refri O si tiene, él, ¿no? o si él Déjame nos checo. ayudas a poner bien. ¿Por qué no pone a Juanita? Yo siempre no me pedí que vamos por Bueno, no sabes por qué no puso Juanito, pero déjame decir yo. Creo que ya lo noté. Muy bien, acá está. Ok, entonces esta es la idea que hay detrás de la lectura de libros extras, ¿sí? Nuevamente, es con cuidado, no es para todos. Y más porque otra vez, como no crecimos con estos libros, no podríamos fácilmente diferenciar entre el libro que viene de fuente correcta y el libro que no viene de fuente correcta, ¿sí? Bien, ¿qué está intentando ilustrar Judas con el tema de citar a Enoc? Bueno, nuevamente, como les decía hace un momento, está intentando citar la parte esta de que el Señor va a regresar y va a regresar, ya no va a regresar solo, va a regresar con una multitud, dicen las cartas de Pablo, ¿sí? De sus ángeles. El libro de Enoch dice que van a ser 10,000. Aquí lo cita Judas como decenas de millares, ¿sí? Es una referencia. No creo que nadie de nosotros vaya a querer contar cuántos son. Van a ser demasiados, hermano. El Señor es el Señor de las huestes. Eso es lo que significa uno de los nombres de Dios, ¿sí? Jehová Shabbaot significa el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes, ¿sí? Es el líder de los ángeles como un ejército celestial. Y viene para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos por sus obras impías, que han hecho impíamente. Tampoco no suena bonito así como lo tradujeron al español. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay un proverbio que yo siempre utilizo para los defensores acérrimos de la Reina Valera 60, que dice, como escoria de plata que se echa sobre el tiesto, así es la lengua lisonjera. Casi nadie me ha sabido decir qué significa. Así de todas las veces que lo he preguntado, creo que ha habido una persona por ahí, no me acuerdo en qué ciudad, que supo lo que significaba el versículo. Pero una lengua lisonjera es precisamente esto, una boca que habla cosas infladas, ¿sí? Estos amigos adornan las palabras. Por eso Judas está advirtiendo con tanto cuidado. Miren, son gente que va a terminar en perdición. No los sigan porque van a terminar en perdición. Son gente que infla las cosas. Son pecadores que les gusta el sexo y el dinero. Andan nada más adulando a todo mundo. No sigan sus caminos. Cuídense de esta gente, ¿sí? Bueno, esa es la referencia precisamente de lo que mi hermano estaba citando, ¿ok? Enoch dice eso, va a venir con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, ¿ok? ¿Qué más nos interesa, Enoch? Para efectos del entendimiento de la carta de Judas, nada, hermanos, ¿sí? Pero es importante que ustedes lo entiendan porque otra vez Judas lo entiende y la gente, sus lectores, también lo entienden. Nosotros no, pero es importante saber que eso existe para saber a qué se está refiriendo, porque si la Génesis no dice nada de Enoch, ¿de dónde sacó Judas este concepto de que Enoch profetizó contra ellos? Bueno, se basa en que este escrito pudiera tener algún grado de fidelidad y que Enoch tal vez dijo esas cosas, ¿sí? Bien, pero ustedes al revés.
Al revés de ellos, ustedes tengan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo. Era fácil desviarse si tú no seguías la enseñanza apostólica básica. Los que les decían, en el postrer tiempo, en el futuro, va a haber burladores que van a andar según sus malos deseos. Una forma de identificar a un siervo que no es de Dios es que anda conforme a sus deseos. No le preocupa si hace caer a otros, no le preocupa la moralidad, no le preocupa nada. Anda conforme a sus malos deseos. Causan divisiones, son sensuales, no tienen al Espíritu Santo. Pero ustedes no, ustedes al contrario, ustedes edifíquense sobre la fe santa que se les ha predicado, ¿sí? Oren en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios, esperen la misericordia de Jesús, que es para vida eterna. Y si alguien anda dudando, convénzanlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Hay textos en la Biblia como este, hay un texto que de hecho ha causado mucha polémica que dice, con esos ni siquiera te juntes ni para comer. Bueno, hubo una versión muy equivocada de interpretación de ese pasaje, ¿sí? De veras, estaba muy fuera de lugar. Esa interpretación lo que decía era que si una persona es creyente y por ahí tiene costumbres que te parece que no son bíblicas, no, a ese ni lo pelas. Pero otros empezaron a interpretar incorrectamente. Empezaron a interpretar que si tú le quieres predicar a una persona de esas que andan en borracheras y en cosas equivocadas, no, con ellos ni te juntes, ¿verdad? Mm, Hay una diferenciación importante, porque es distinto cuando una persona se dice creyente y tiene una vida permisiva, una vida a medias, una vida tibia, diría Apocalipsis, a una persona que no ha conocido a Cristo y por eso tiene una vida de ese tipo. ¿Con quién te están recomendando que no te juntes? Precisamente con gente como estos señores que hablan de que sí conocen a Dios, sí están en la misma fe, pero su misma vida te enseña que no lo están. Ahora, ¿que no ellos también necesitan salvación y vida? Sí, pero amados, eso no es para todos. Hay que tener cuidado cuando se trata de este tipo de gente. Nuestra gran comisión nos lleva, amados, a predicarle a todo mundo. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con la gente que dice conocer ya al Señor Jesús y que tiene una vida que no ejemplifica, que es una apariencia de piedad, pero su vida niega la eficacia de ella. Así está escrito en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero fíjense, a quien duda, convéncelo. Manténganse en oración, háganlo en el Espíritu, esperen la misericordia, esperen la vida eterna, la que viene de Jesucristo. Y un cierre magistral, a mí me gusta utilizarlo a veces para bendición dentro de los cultos. Aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador. A él sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por los siglos. Qué cosa más bella, a mí, de veras. Esto se le llama, para los que estuvieron en liturgia, ¿se acuerdan de los términos así diferentes? Bueno, esto es una doxología. Para los que no estuvieron en la clase de liturgia, una doxología es una frase o un cántico final que tiene un ritmo poético que es corto y que normalmente se lee al final o al principio, normalmente al final de un servicio, ¿sí? Los agruparon de esta manera y así se llamó al principio en la iglesia que hoy conocemos como católica, que en aquellos tiempos no era católica, era una sola iglesia, ¿sí? Era la iglesia universal, no estaba dividida en protestantes y católicos, ¿sí? Eso viene desde antes. Bueno, y este hermoso pasaje de los 24 y 25, la verdad es de las cosas más bellas que hay por ahí, porque él está, después de escuchar todo el mensaje, de decir, cuidado con esta gente, no se vayan tras sus enseñanzas, no crean lo que le están diciendo, ellos van a caer en la perdición de los demonios y de Coré y de todo eso.
todo lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, pero Dios los puede conservar a ustedes sin caída, sin mancha. ¿Por qué? Verso 24. Él es poderoso para mantenernos y no caernos tras enseñanzas equivocadas. Pues por eso, porque Él es el único que puede hacer eso por nosotros, que a Él sea toda la gloria. Y bueno, estos términos que si hay tiempo en otro momento analizamos, imperio y poder, ahora y por los siglos, como referencia general está hablando de la omnipotencia de Dios, de su capacidad de hacer todas las cosas, ¿sí?